Hello guys, it's me again, Miss Lorraine. Welcome to la escuelita de inglés. Aprender sobre el clima en inglés es uno de los temas más útiles. Y a mí me encanta enseñar temas que les sirvan para hablar de manera fluida en la vida cotidiana. Por eso, en este episodio les enseñaré acerca de cómo decir o hablar sobre el clima. Como sabrán, cuando preguntamos por el clima en español, lo hacemos de distintas formas. Decimos cómo es el clima, qué tal está el tiempo, qué tiempo hace. En inglés podemos decir how is the weather. Repiten conmigo. How is the weather? How is the weather? Esta pregunta, how is the weather, significa cómo es el clima y también qué tal está el tiempo. Pero si quieres decir qué tiempo hace, se dice what is the weather like? What is the weather like? Como habrán notado, la palabra weather significa clima o tiempo. El clima o el tiempo. The weather. Repiten conmigo. The weather. Veamos rápidamente los sustantivos y adjetivos que se usan para hablar del tiempo en inglés. El sustantivo sun significa sol. Sun. El sustantivo rain significa lluvia. El sustantivo cloud significa nube. Cloud. Y wind significa viento. Wind. Repitan los sustantivos conmigo. Sun, rain, cloud, wind. Genial. Ahora veamos los adjetivos que se usan para describir a los sustantivos. Si estamos hablando de un día soleado, diríamos sunny. Sunny. Si estamos hablando de un día lluvioso, decimos rainy. Si el día está nublado, puedes decir cloudy. Y por último, si está ventoso, puedes decir windy. Vamos a repetir estos adjetivos. Sunny, rainy, cloudy, windy. Ahora, ¿cómo responder preguntas sobre el tiempo o el clima? En esta instancia usaremos el pronombre it, la forma del verbo to be is y un adjetivo para describir el tiempo que hace actualmente. Repito, it, is y el adjetivo. Por ejemplo, si yo quisiera decir que está soleado o hace sol, diría it is sunny. Vamos a hacer algo. Vamos a practicar cómo responder la siguiente pregunta. Si alguien te preguntara, what's the weather like in Guyana?
Recuerden que weather significa clima o tiempo. Entonces, what's the weather like in Guyana? ¿Qué significa? ¿Qué tiempo hace en Guyana? What's the weather like in Guyana? It is sunny. It is sunny. También puedes describir el tiempo que hace diciendo it is rainy. It is rainy. Repite conmigo. It is rainy. Rainy. Si ves un cielo muy nublado, puedes decir it is cloudy. It is cloudy. Repite conmigo. It is cloudy. Y si ves que el tiempo está ventoso, puedes decir it is windy. It is windy. Vamos a repetir estas expresiones. It is sunny. It is rainy. It is cloudy. It is windy. Hasta pueden resumirlo todo diciendo the weather is nice. The weather is nice. Hace buen tiempo. No están especificando nada en particular. Solo están diciendo que el tiempo está bien, se ve bien, todo está bonito. The weather is nice. Por otro lado, si quieres expresar que hace mal tiempo, the weather is bad. The weather is bad. Nice se utiliza como bien o como buen. Y bad se utiliza como mal. The weather is nice. The weather is bad. También podemos decir the weather is y describimos el clima o el tiempo. Repiten conmigo. The weather is dry. The weather is dry, que significa seco. The weather is wet. Si queremos decir que tenemos un clima muy mojado, decimos wet weather. O dry weather si es un clima seco. The weather is, podemos describirlo como foggy. Foggy, que significa con niebla. Y por último, si estamos describiendo el clima como húmedo, podemos decir humid. Humid. Vamos a repetir estas palabras. Dry, wet, foggy, humid. Excelente. También podemos hablar sobre la temperatura, es decir, si hoy hace frío o calor. Para decir que hace calor, pueden decir it's hot. Repiten conmigo, it's hot. Un término similar también es it's warm. It's warm. La diferencia entre hot y warm es la siguiente. Hot es lo extremo. Hace calor fuerte. Warm significa más o menos tibio, que hay calor, pero es tolerable. It's hot. It's warm. Ahora, para expresar que hace frío, podemos decir it's cold. Repiten conmigo. It's cold. Cold
se utiliza para expresar algo más exagerado. Hace mucho frío. Es insoportable. It's cold. Si dicen it's cool, es prácticamente decir que hace un fresco. Ese es el que nos gusta. It's cool. Ahora que se pueden defender respondiendo preguntas para describir el tiempo, terminaremos esta lección con las estaciones. En inglés son 4 y se llaman así. Estaciones se dice seasons. Repiten esa palabra. Seasons. Recuerden, seasons significa estaciones. La primera estación que veremos es primavera. En inglés se dice spring. Spring. Verano. Summer. Summer. El otoño se dice autumn. Autumn. O también decimos fall. Fall. Y la última estación es invierno. Invierno, que en inglés decimos winter. Winter. Vamos a repetirlos. Spring, summer, autumn o fall, winter. Gracias a su proximidad con el Ecuador, en Guyana solo hay 2 estaciones, rainy and dry, es decir, lluviosa y seca. Vamos a repetir esas palabras. En Guyana hay 2 estaciones, rainy and dry. Hay muchísimo más vocabulario cuando hablamos del tiempo. Sin embargo, el vocabulario que han visto hoy les servirá mucho para cuando necesiten hablar sobre el tiempo o temperatura en inglés. Well, friends, me despido por hoy. Recuerden seguir practicando y no duden en volver a sintonizar la escuelita de inglés por The Guyana Learning Channel. I'm Lorraine. Cuídense. Take care.